El tema de la clase de hoy es los órganos del gobierno y del Estado ecuatoriano. En la Constitución del 2008 define un Estado constitucional de derechos y justicia. Sin embargo, desde el año 1998 existían solamente 3 poderes o 3 órganos en el Estado ecuatoriano. Existía la función ejecutiva, legislativa y judicial. En el año 2008, en la presidencia de Rafael Correa, se integran 2 nuevos poderes, los cuales son función electoral y función de participación ciudadana y control social. Es decir, que a partir del 2008, estas 2 funciones se integran con la función ejecutivo, legislativo y judicial. Bien, en la página 167 ustedes pueden observar los poderes del Estado, que está conformado por el Poder Ejecutivo, el que se integra la Presidencia, la República del Ecuador, el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, acompañado de sus asambleístas, el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral o CNE y el Poder de la Participación Ciudadana. Estos 5 poderes estatales pertenecen a nuestro gobierno ecuatoriano. Ahora vamos a definir cada una de las funciones. Primero comenzaremos con la función ejecutiva. Función ejecutiva. Aquí en la función ejecutiva, el líder de alto mando es el presidente. En el artículo 141 de nuestra Constitución nos dice que es el responsable de la administración pública. También menciona que el presidente permanecerá 4 años en sus funciones y podrá ser reelecto por una sola vez. Ahora se preguntarán, entonces, ¿por qué Rafael Correa fue reelecto? En ese entonces Rafael Correa no modificó la Constitución. Recuerden que en el año 2008 la Constitución se modificó, así como ya mencioné anteriormente. De 1998 al 2008 funcionaban 3 funciones. Desde el 2008 se integran 2 funciones y también se integra un nuevo ítem que solamente será reelecto por una sola vez. Una de las funciones principales del Poder Ejecutivo es garantizar el cumplimiento de las leyes que desarrolla el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo solamente recae en una sola persona, en el presidente del Ecuador, quien es electo por la elección popular, directa, secreta y mayoritaria. En esta función ejecutiva también se integra por el vicepresidente y por ministerios de Estado para cumplir la ley. El vicepresidente ejerce funciones asignadas por el presidente. Sin embargo, cuando el presidente se ausenta del país, el que toma las riendas es el vicepresidente. Los ministros, en cambio, representan al presidente. Tienen responsabilidades políticas, civiles, penales, administrativas. En ellos se expiden acuerdos y resoluciones. Por ejemplo, la ministra de Seguridad, ella hace una resolución de que las clases van a empezar el 12 de abril. Pero para ella declarar eso, debe de pedir
la aprobación al presidente del Ecuador. Si no existe una aprobación, el ministro o la ministra no puede publicar dicha información. Recordemos que esta función es principal y ejecutada por el presidente. El vicepresidente y los ministros solamente representan al presidente en diferentes responsabilidades por el bien del Ecuador. Ahora vamos a explicar sobre la función legislativa. En la función legislativa interviene la Asamblea Nacional de la República del Ecuador. Este poder antes se llamaba Congreso. Actualmente funciona con 137 asambleístas. El presidente que es elegido en su cargo dura aproximadamente 2 años. Una de las funciones legislativas es crear leyes para el bien del pueblo ecuatoriano. Se fiscaliza también el desempeño de los funcionarios del Estado. Incluye también la posibilidad de plantear juicio político contra el presidente, vicepresidente y ministros del Estado, siempre y cuando estos hagan corrupción o algún hecho grave en nuestro Ecuador. Cada asambleísta es elegido por un periodo de 4 años. La función judicial está conformada por la Corte Nacional de Justicia, es decir, por 21 jueces en diferentes salas. También está conformada por las Cortes Provinciales de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública. En cambio, en los pueblos y nacionalidades indígenas, las autoridades de las comunidades pueden ejercer a estas funciones, sí, pero también tienen la posibilidad de ejercer funciones jurisdiccionales en base a sus tradiciones ancestrales. Por ejemplo, el castigo indígena. Muchos de nosotros hemos de haber visto o escuchado el castigo indígena, que este consiste en atrapar, supongamos, a un ladrón, lo desnuda y recibe látigos o le hacen limpias, etc. Y esta ley establece los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. La función judicial, nos permite, por ejemplo, ahorita nos estamos viendo el caso sobornos. Se encarga de realizar una investigación a profundidad para ver quién es el partícipe de toda esa corrupción. La fiscal actual se llama Diana Salazar. Ella está a disposición de ver la corrupción y de dar la justicia que se deba a dichos corruptos. Vamos ahora por la función electoral. La función electoral está presidida por el Consejo Nacional Electoral, es decir, garantiza el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, que se expresan por medio del sufragio. Es decir, la función electoral se encarga de receptar las carpetas de los candidatos que se vayan a lanzar para presidente, para vicepresidentes y para los asambleístas. Esta función es muy importante, ya que nos permite la transparencia y la responsabilidad de los procesos electorales en el inscribir a los partidos políticos. Luego ellos también están encargados de velar todo el proceso de elegir a nuestro representante, si es que hay o no hay un fraude. Y si es que llega a un caso de que
existen 2 candidatos con el mismo porcentaje de llamar a una segunda vuelta. Y por último vamos a la función de transparencia y control social. Y como última función tenemos la función de transparencia social. Esta tiene mucho que ver con los ciudadanos de todo el territorio ecuatoriano, con su participación, es decir, el pueblo es el que manda. El pueblo es el que tiene el control y el poder de fiscalizar el poder político en su ejercicio de derecho a la participación. Es decir, esta función promueve e impulsa el control de varias entidades del sector público. Este ofrece actividades que realicen con responsabilidad, con transparencia y equidad. Fomenta e incentiva la participación ciudadana, protege el ejercicio y cumplimiento de los derechos y combate la corrupción. Es decir, los órganos del gobierno y del Estado ecuatoriano tienen como fin ver el bienestar del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano tiene el poder de exigir la transparencia total de cualquier eventualidad que se dé en nuestro país. Uno de ellos también es cuando el presidente no realiza sus funciones adecuadas, el pueblo tiene el poder de destituir, igual que la Asamblea Nacional puede juzgarle al presidente y vicepresidente. En la función judicial ya hemos visto que se encarga de fiscalizar todo tipo de contratos o compras que el Estado realice para los diferentes ministerios. Por ejemplo, un caso que se está dando actualmente es la compra de mascarillas e insumos médicos para combatir el COVID-19. La función judicial ha llamado ya a la Asamblea Nacional para abrir un caso de investigación para ver si ha habido o no corrupción.